recordar al emperador Nerón, que hizo una persecución brutal contra la iglesia, y actualmente pues ya ustedes conocen la situación, que si Alemania, que las diversas sectas protestantes desde afuera también atacando, arremetiendo contra la iglesia católica, que muchos estados también arremetiendo contra la iglesia católica. Hola mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a Catequista RD. Les habla su hermano Roberto Rondón. En el día de hoy vamos a meditar el Evangelio de hoy domingo y vamos a ver el mensaje que nos tiene nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy. Antes de nosotros leer el Evangelio, vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su Santo Espíritu. Así que vamos a ponernos en actitud de oración. Les invito a hacer esta breve oración. Amado Señor, Padre de bondad y de misericordia, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines con la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra y, sobre todo, abrir nuestro corazón a ella y dejar que dé fruto en nosotros, frutos de vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Les respondieron: del César. Entonces les replicó: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, en este Evangelio vemos cómo muchos querían la caída de Jesús. Los fariseos, los herodianos, entre otros grupos que estaban en aquel tiempo y que Jesús para ellos representaba una amenaza. Hoy en día podemos también actualizar esta palabra y si miramos, la iglesia está siendo atacada desde adentro y también desde afuera por su enemigo, el demonio, que se ha valido a través de la historia, en diversas épocas de la historia, de hombres. Primero, por ejemplo, recordemos cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, Él que es la cabeza de la iglesia. Luego recordemos cómo la iglesia en su inicio empieza a ser perseguida por los mismos judíos, especialmente fuertemente por Saulo, por Pablo, posteriormente. Entonces, desde muy pequeña, desde la juventud, a la iglesia se le está haciendo la guerra. Vamos a ver este salmo a propósito para que entendamos más todavía que desde el inicio de la iglesia se le ha estado haciendo la guerra. El demonio la ha estado persiguiendo a través de los hombres. El Salmo 129:2 dice: cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo. Y es que a la iglesia, desde sus inicios, se le ha estado haciendo la guerra, desde dentro y desde fuera. Por ejemplo, recordemos cuando había un grupo que quería judaizar, querían que se les impusiera la práctica de la ley mosaica a los que aceptaban la fe, que venían del mundo pagano. Y bajaron a Antioquía unos cuantos cristianos que se habían arrepentido, pero que todavía querían perpetrar con la ley de Moisés, imponiendo la doctrina mosaica. Que luego, en el primer concilio de Jerusalén, esto
quedó zanjado y evidentemente ellos hicieron eso sin permiso de los apóstoles. Por otro lado, por ejemplo, podemos recordar al emperador Nerón, que hizo una persecución brutal contra la iglesia, y actualmente pues ya ustedes conocen la situación, que si Alemania, que las diversas sectas protestantes desde afuera también atacando, arremetiendo contra la iglesia católica, que muchos estados también arremetiendo contra la iglesia católica, los diferentes movimientos LGBTQ y ya ustedes saben qué más. Y todo esto entonces son ataques directos a la iglesia católica. Desde mi juventud me han hecho la guerra, pero no han podido conmigo. Y precisamente no van a poder con la iglesia católica por la razón de que tiene una promesa hecha por Cristo. El infierno le hará la guerra, pero jamás podrán vencerla. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si bien nosotros podemos actualizar esa palabra refiriéndose de Cristo a la iglesia, podemos decir de la iglesia a sus miembros particulares. Nosotros también somos atacados frecuentemente por el maligno y también a través de otras personas. En primer lugar, que el maligno quiere nuestra caída, quiere hacer que nosotros perdamos la gracia de Dios, que estemos en enemistad con Dios y en amistad con el mundo. Nosotros tenemos que cuidarnos y estar siempre preparados, como estaba siempre nuestro Señor Jesucristo, y que ya conocía sus artimañas. Y asimismo lo van a decir también los apóstoles. Vamos a leer ahora mismo a 1 de Pedro 5:8. Nos dice el apóstol San Pedro: sean sobrios, velen. Tu adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. De modo, mis amados hermanos, que constantemente el demonio está buscando hacer caer a alguien, hacer que alguien se pierda, y intentando sacar a las personas que están siendo fiel a Dios y propagando el evangelio por doquier. Por eso nosotros tenemos que auxiliarnos especialmente de los sacramentos que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para combatir, y no dejar por nada en el mundo la vida de la oración, estar en constante oración, en constante comunión con Dios, para no darle ninguna brecha al demonio y así el león pues no pueda devorarnos, sino que nuestro defensor, el defensor de Israel, el defensor de la Nueva Jerusalén, Jesucristo, va a combatir por nosotros, y entonces el Señor nos va a guardar. En este evangelio también vemos cómo Jesús lo conocía sus artimañas, conocían la intención que traían ellos de hacerlo caer, de ver si lo agarraban infraganti, como dicen por ahí. En Juan 2:24 dice: pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. Es decir, que nosotros actualmente tenemos que darnos a la tarea de conocer por lo menos, en qué se fundamentan las diversas ideologías que andan, con las cuales estamos siendo bombardeados, para nosotros saber cómo contrarrestarlos. Que precisamente por esto Jesús, conociendo a los escribas y fariseos, conociendo su época, podía contrarrestar las herejías que habían en ese mismo momento, y también salir airoso contra todas las propuestas malintencionadas que le hacían, y que el mismo demonio a través de sus secuaces pues intentaba hacerlo. Recordemos que cuando Jesús fue tentado, dice la palabra que el demonio se apartó de Jesús hasta una nueva ocasión. Es decir, que Jesús constantemente recibía esos ataques del adversario, del maligno, a través de las personas que el demonio manipulaba. Y esto es así porque en la carta de los Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante se va a explicitar muy claro que las personas que viven en el pecado son manipulados, son movidos por el demonio. Es decir, el demonio constantemente los usa para atacar a los hijos de Dios, para atacar a las personas que están en la gracia de Dios, para atacar a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que formarnos en el conocimiento de lo que las sectas creen, para nosotros saber cómo rebatirlos a ello y poder vencerlo en esta batalla espiritual que estamos llevando,
en donde estamos siendo atacados por distintos blancos, en donde individualmente también cada miembro de la iglesia está siendo atacado. Por eso tenemos que prepararnos. Vamos a leer a 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 para ver cómo el apóstol nos dice que tenemos que prepararnos para ese combate. Dice el apóstol Pablo: quiero evitar ser engañado por Satanás, pues no se me ocultan sus intenciones. Quiere decir que el apóstol San Pablo estaba bien atento y por lo tanto se mantenía en vela y podía ver cómo el demonio atacaba e intentaba engañarlo. Pero él, con la gracia de Dios, con la luz del Espíritu Santo, podía discernir cómo venían estos ataques y podía evadirlo. Por otro lado, nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 25, ¿no saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues corran así para ganar, pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. En esta carrera de la fe, en donde vamos a tener, ¿verdad?, fuerte competencia, fuertes ataques, tenemos que correr, pero preparándonos, no tirando golpes al aire, sino nosotros castigando nuestro cuerpo, manteniéndolo bajo dominio. Y esto se logra a través de la ascética. Es decir, si bien nosotros decimos que hacemos oración, que vivimos la vida de los sacramentos de la gracia, también tenemos que acompañarlo del ayuno, de la penitencia, para nosotros tener un trabajo efectivo en todo tipo de las áreas pastorales. De hecho, Jesús se preparó, bien preparado, integralmente. Recordemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Lucas 2:52 nos dice: y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y por lo tanto, amados hermanos, tenemos que prepararnos íntegramente. Si bien vamos, ya algunos no vamos a crecer más, pero si bien vamos creciendo en esa gracia de Dios, en esa santidad, también tenemos que ir creciendo en sabiduría, es decir, conocer cada vez más a Cristo para amarlo más, servirle mejor, pero también para defender mejor nuestra fe, también para llevar el evangelio con una mayor eficacia, porque así, teniendo una mayor preparación, podremos dar una mayor y mejor evangelización al mundo. Otro punto muy importante es que Jesucristo nos enseña a decir siempre la verdad, aunque a otro les duela, porque la verdad muchas veces duele y a veces quienes andan por malos caminos hasta les incomoda, que por eso mataron a Jesús. De modo, mis amados hermanos, que aún dentro de nuestra iglesia tenemos que estar haciendo correcciones, llamando a la atención, aconsejando, amonestando, y a los que están fuera también, porque no podemos ser indiferentes y pecar de omisión, que a propósito pecamos mucho de omisión. Hebreos 12:11 dice: ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. De modo que no tengamos miedo, hermanos, en nosotros hablar con la verdad cuando tengamos que decirla, porque ahora mismo en nuestra iglesia se están cometiendo muchos abusos en todos los ámbitos, en la catequesis, en la liturgia, en la evangelización, en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la liturgia, vengo yo, estoy en pecado mortal y me subo a leer la palabra de Dios. Estoy en fornicación y me subo allí y de repente estoy leyendo la primera lectura y el apóstol San Pablo diciendo: los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¡Qué hipocresía esta! El punto es que estamos teniendo la permisividad que está destruyéndonos. Y ya luego entonces los que están afuera no quieren entrar. ¿Por qué? Porque estamos con un permisivismo acá. Los que quisieran acercarse, el pretexto que ponen es este: mira cómo andan, cómo están. Y es verdad, no significa que vamos a echar a la gente, pero tenemos que poner las cosas donde van. El Catecismo de la Iglesia Católica especifica que si una persona, por ejemplo, no está casado por la iglesia, tenemos que acompañarlo, pero no podemos ponerlo a pecar. Porque nosotros permitirles estas cosas es ayudarle a pecar y ayudarle a que se condenen. Nosotros también entonces nos vamos a estar condenando. Y aunque duela,
tenemos que anunciar y denunciar, hablar con la verdad como hizo nuestro Señor Jesucristo. Y claro, todo esto, amados hermanos, sin olvidar la caridad al prójimo, el amor. Sí, no se trata de que yo vaya por decir la verdad, a odiar, a maltratar. No, todo desde la caridad y el amor. Porque recordemos que nuestro Salvador nos dijo que seamos mansos como la paloma y astutos como las serpientes. En conclusión, mis amados hermanos, tenemos que prepararnos, vivir a imagen de nuestro Señor Jesucristo en la verdad y la gracia que Dios nos da a través de su Espíritu Santo por medio de los sacramentos.